Señores, señora, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo tranquilo? ¿Usted compró Bitcoin? Yo no compré Bitcoin. Yo tampoco. ¿Cómo me arrepiento? lamentablemente. 5.000 valía al inicio de la cuarentena, 20.000 ahora. Y con el diario del lunes todo obviamente, todo es más fácil, ¿no? Bueno, Beto Valdés, lo que más nos gusta en Somos Nosotros. Sí. Ganadores y perdedores de este último enfrentamiento, yo diría ahora de todo el peronismo contra la capital federal, digamos, ¿no? Sí, más que todo, yo diría que es una vez más la centralidad política de Cristina que marca la cancha y que transforma en una anécdota al Poder Ejecutivo Nacional y que, bueno, como vos recién decías en el editorial, no cabe ninguna duda que pasado el miedo a la disparada del dólar, claro, en octubre, y se viene un fin de año más parecido a una mague de vamos por todo, con límites, porque hubo que transpirar bastante la camiseta y Máximo Kirchner terminó muy enojado. Por eso, de alguna manera, zafó ahí nomás. Es decir, es Cristina la ganadora, si crees, en este escenario. De haber alineado hasta Schiaretti, digamos, claro, contra... Exactamente. Claro. Que hoy Mauricio Macri salga a criticarlo al gobernador de Córdoba, más allá de que Schiaretti también aprovechó la volada en términos de que Máximo Kirchner entró al recinto sabiendo que no estaban los números. Ahí fue montando en cólera. Claro, estamos hablando de la aprobación en diputados del proyecto que venía del Senado para manotear los fondos de la ciudad, digamos. Exactamente, para manotearle más fondos, claro, de los que ya se le había anticipado. El elemento interesante es que, bueno, evidentemente Cristina es la ganadora en el sentido de que ha corrido de la cancha de tal manera al presidente desde la carta, yo diría, ha empezado a adquirir un protagonismo tal que hoy, vos fíjate el dato, hoy terminó gobernando desde el Senado. ¿Por qué? Porque en el plenario de comisiones, donde se empieza a analizar el proyecto de nueva fórmula de movilidad jubilatoria, se anticipó que el famoso frustrado anuncio de Fernanda Raberta, el 5%, el 5% no es a cuenta, dice. No es a cuenta. Ahora Cristina dice que no es a cuenta. Por decisión de la vicepresidenta de la Nación. Claro, porque si no quedaba muy en offside una de sus protegidas, que es justo Fernanda Raberta. Pero digo, me parece que este dato... Ahora, ese dato es para Guzmán también. Eso te iba a decir. Este dato es... Ojo que ahí hay también una construcción discursiva, porque, claro, el aumento a cuenta fue leído como lo que Raberta sale a aclarar, la titular de la ANSES sale a aclarar, es que en marzo no se va a descontar nada. Y básicamente el aumento a cuenta lo que quiere decir es que si en marzo te toca 10% y te dieron 5% en diciembre, te van a dar solo 5%. Claro. Yo creo que el cambio va a ir más por lo discursivo, es decir, no te van a descontar nada, salir a explicar que no te descuentan plata en marzo, que te dan la segunda pero cuota, que te van a dar la segunda cuota. Pues ya es tomar el pelo, ya va a ser tomar el pelo. Porque básicamente la diferencia de plata es muy pero grande, por supuesto, ¿no? O sea, son 100.000 millones de pesos. Vamos a dejarlo en sí, claro, el sistema jubilatorio está quebrado y va a seguir generando inflación con la fórmula o sin la fórmula. Sí. Está bien, pero más allá de eso... El dato político es importantísimo. Es un dato político de Cristina intervenir ahí, interviniendo en el corazón de la reforma de Martín Guzmán y del presidente Alberto Fernández para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo que se supone, por el anuncio, lo que se supone es que va a haber más aumentos el año que viene de lo que estaban previstos. Entonces... que sean trimestrales y no semestrales. Exactamente. Decir, por entonces lo que digo es un ajuste de vamos viendo. Sí. El que quiere Cristina y el que quiere Máximo. Entonces, lo que estamos viendo es un oficialismo, concretamente
Sí, una perdón. vicepresidenta A propósito- avanzando. A propósito del Fondo Monetario, digamos, al lado de lo que dijeron los senadores inspirados por Cristina en la carta contra el fondo, lo de Felipe Solá, un reparto. Bueno, pero es un sí. reparto de globo. Pero es el ministro de Relaciones Está bien, Exteriores. pero No, y además dijo nada, apuntando, digamos. apuntando de manera directa un contra lío una persona. terrible a Guzmán y a Chodos. Más allá de que hoy Felipe Solá estaba un poquito enojado, no con Román Lechmann, Claro. sino con las fuentes de fuente. Román Lechmann, porque dice, acá me quisieron instalar que soy un mitómano. Bueno, así es la Y política. como vos bien decías, no, pero acá hay otro elemento. Evidentemente, No, él no inventó. ¿cuál era la preocupación de Felipe? Dice, me quieren poner el corset de funcionario que no funciono. Y hoy empezaron los rumores, Jorge Argüello, Gustavo Vélez, Felipe está afuera. Hablé con un allegado al presidente que me dijo, Alberto dio vuelta a la página, ya está, cometió un error el ministro, pero como vos bien decías, evidentemente queda golpeado y sin el peso específico. Hoy tiene más peso Minami, Claro. Marco Enrique Minami, que el ministro de Relaciones Exteriores, o incluso el propio Guzmán. Muy mala la relación de Guzmán con Felipe Solá, entre otros ministros. Se empieza a deteriorar. ¿Qué dicen en economía de este Bueno, ahí- episodio? y Sí, bueno, sí. fíjate que ayer, antes de que conociéramos, digamos, toda la interna que se publica hoy sobre la conversación dibujada, digamos, por Felipe Solá, aparece una foto que llama la atención. Vos que has cubierto 1000 veces Fondo Monetario Internacional. Un Zoom, una reunión virtual entre Sergio Chodos, el representante argentino del fondo, Y Martín figura en Guzmán. ascenso, y una figura en ascenso. Absolutamente, absolutamente. Con llegada al Instituto Patria. Exactamente. En una conversación, en una videollamada con Mark Rosen, con el famoso funcionario o el director del Fondo Monetario puesto por los Estados Unidos. Ese al que le apuntó, digamos, en su descripción de la llamada Felipe Solá. No hay conversaciones con los directores por países que conozcamos, no existen, ¿no? Lo que hubo ahí fue, digamos, una idea de intentar bajar el tono, bajar la tensión y demás. Y arranca... Porque se había enojado en serio, Rosen. Y claro. Se atragantó la, Bueno. con la media luna desayunando cuando vio que... Porque claro, las declaraciones en Radio con Vos después fueron levantadas por un montón de agencias de de noticias. las agencias internacionales, además. Cada vez que uno... y el hombre estaba diciendo, pero yo, ¿qué tengo que ver Pero con todo esto? pero este señor es boleta, Mark Rosen. No. Más o menos. ¿No ¿por lo van a qué? cambiar? ¿No lo cambian? ¿Por qué? Porque Lo este es maneja el el punto. Senado. Claro, ese es el punto. ¿Quién lo tiene que definir ese cambio? Lo tiene que definir el Senado, lo tiene que aprobar el Senado de los Estados Unidos. Y claramente el Senado quedó rojo, quedó en manos de los conservadores. Vamos a ver ahora. Hay que ver cómo termina, pero digamos... Lo más digamos, probable es por que ahora haya, sí. que haya un Biden control. necesita pasar muchas cosas por el Senado Sí, y sí, los sí. que saben, digamos, de política exterior dicen, Biden tiene 100 problemas que resolver con esa negociación. Ahora, a en mí el me Senado parece antes que de más esto. allá de la Sí. anécdota, todo esto viene a confirmar que el camino del acuerdo con el fondo está verde todavía. El camino del acuerdo con el fondo es lento, va a ser lento y en economía se habla mucho más de marzo a abril que de, bueno, por supuesto que la idea de diciembre quedó absolutamente descartada. Ahí había una oferta, una propuesta en su momento de Martín Redrado y demás de una negociación agresiva y llegar al 15 de diciembre con un acuerdo con el fondo que desapareció de escena. Y se habla mucho más de marzo o abril que de otra cosa, de que de una posibilidad anterior. Mientras A mí tanto, me decían más abril sí. que marzo. Mientras tanto, hay Digo, que... teniendo en Para cuenta pasar el verano. la fecha, Sí. la fecha de la cosecha, ¿no? Claro. Bueno, hay que rezarle ahí a un santo. Le hicimos una estampita acá, la gente de diseño de la Nación le hizo una estampita a este santo al que le reza Martín Guzmán, le reza a todo el gobierno y le vamos a tener que rezar nosotros, que es la Santa Soja, ¿no? Sí, sí, sí. Porque básicamente ahí está puesta la expectativa de que un poquitito mejor vayan las liquidaciones de exportaciones con esto de los granos retenidos durante el año y demás, durante el verano para ayudar un poquito, ¿no? El gobierno, mirando un poquito con lupa,
aceleró un poquito el ritmo de la devaluación del dólar oficial, ¿no? Aceleró la velocidad de la devaluación el oficial del ya no dólar vale oficial. 79, vale 80 y pico, digamos. Vale más de 85 pesos. Hay ahí una aceleración de la devaluación. Hay una confianza en que ese precio internacional también mejoraron las liquidaciones en noviembre. Digamos, en octubre habían estado a pesar de todo el movimiento de retención. En realidad es a más mirando Sí. el dólar oficial, Claro. a más devaluación, más inflación. Y a más inflación, más recaudación. Claro, pero en términos de liquidación Siempre y cuando de no se te exportadores, escape la tortuga, claro, como diría en el liquidación querido. de exportación, Claro, en Diego. liquidación de exportaciones, el dólar, el precio de la soja más alto y un tipo de cambio un poquitito más alto también, esa combinación tienta a alguno a que venda para, no sé, invertir en construcción o en otra cosa. Ahora, volviendo Perdóname, ¿quién se entusiasma con eso? El mundo de los que necesitan importaciones dentro del sector productivo, ¿no? Las automotrices, las autopartistas, Tierra del Fuego, ¿por qué? Claro. Porque necesitamos que alguien entre dólares para que laburen los productores para que del nosotros campo, podamos tener la garantía de para que podamos importar a producir, ¿no? hacerlo correcto. Exactamente. Ahora decía, exactamente. volviendo a... Después hablamos capítulo vacunas, que Sí. hoy finalmente la noticia del día fue que Pfizer presentó a la ANMAT los papeles, Los papeles para la aprobación de la autorización de vacuna. emergencia, ¿no? Que es el Exactamente. ¿no? lo mismo del Reino Unido. Después te cuento, Decía, dale, después te volvamos a la volviendo- política. No, y volviendo al acuerdo con el fondo Sí. o a los condicionantes, hoy lo que me decían, en función de la decisión de Cristina gobernando y haciendo ya alguna modificación al proyecto del Poder Ejecutivo de nueva fórmula para la movilidad jubilatoria, obviamente que fue un gesto de Cristina para la propia tropa, pero pensando en Máximo y en Sergio Massa, porque en el Senado sale con fritas. El Claro. tema fundamental es diputados. Nosotros comentamos hace 2 semanas, Pero se supone que esto va a ser más fácil aprobarlo con estas no modificaciones. alcanza con esta modificación no alcanza. No alcanza, digo, recordemos, nosotros veníamos insistiendo, 133 diputados para el impuesto a la riqueza, Claro, con 2 prestados de Gerardo Morales. Ahora 129. 129 y que no se resfriara a nadie, más los 4 cordobeses, que no van a estar siempre. Schiaretti no exigió, o por lo menos no le plantearon amor eterno. O sea que viene reforma jubilatoria opinada, Opinada. reforma judicial, porque además... Eso es extraordinarias. Bueno, pero, Sí. creo que va a trabajar el Congreso en este verano más que toda la historia parlamentaria No, bueno, argentina. pero- digamos. Hay que ver después pero que primero vayan. tenemos- Yo Bueno, espero pero- que vayan. Primero No, tenemos... no, pero si no tienen que ir. No, pero Es por primero Zoom. tenemos ordinarias, lo que resta hasta fin los proyectos que quedaron hasta fin de año, que lo más probable es que esté aborto, Sí. también algún proyecto más, y recién el 4 o 5 de enero empieza la actividad fuerte. El dato es cuándo van con movilidad jubilatoria, porque evidentemente Guzmán lo necesita lo antes posible. Claro. Más allá de que también la reforma impositiva se postergó. Hay un datito de color también que tiene que ver con esta discusión entre la ciudad y la nación, porque finalmente la Cámara de Diputados le hizo modificaciones al proyecto de Cristina y por eso también el fastidio de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner en un momento del discurso primero cuestionó al peronismo porteño, Sí. siendo Alberto Fernández, digamos, si hay un referente del peronismo porteño es Alberto Fernández. Y además en un momento dado dijo, ¿y si yo sigo siendo el jefe de este bloque? ¿Se ve que no? Sí. Abrió la puerta. No, estaba muy fastidiado, realmente muy enojado. Pero entonces, ¿qué pasa? Esas modificaciones que significan que se abre una negociación entre la ciudad y la nación para ver finalmente cuánto va a ser el recorte, hay que ver si las avala ahora Cristina, porque eso volvió al Senado. Eso, Claro, hay que ver si el mañana, Senado 8 de aprueba. la mañana, hay Comisión. plenario de comisiones para tratar este proyecto. La bronca de Máximo y obviamente de Cristina
es el artículo 2 y el artículo 3 de cómo quedó la ley con esas modificaciones para conseguir los 4 votos de los diputados cordobeses, donde lo que establece es una negociación bilateral entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 60 días para negociar. Es decir, no queda fija la quita automática y se hace cada 3 meses. Y teóricamente esa es la razón por la cual los de Córdoba votaron. Claro. Entonces ahora si se los cambia, porque además con la reforma de la Constitución, entonces cambió la forma, o sea, ahora teóricamente el Senado, si insiste en una ley, la convierte en ley, si insiste con el proyecto original. Antes volvía a diputado. No, una vez que se modificó... Pero ahora cambió eso, digamos. De modo que Cristina puede convertir en ley. No, Cristina va a convertir en ley. No, o ratifica el proyecto propio. En cualquiera de los casos. En cualquiera de los 2 casos. O ratifica el proyecto propio. O acepta la modificación, de puede diputados. ser un pacto. Bueno, pero lo esa que dicen... modificación puede ser un pacto de Sergio Massa y Rodríguez Larreta, que es la obsesión. Pero estuvo ahí Guado de Pedro sentado en esa negociación. No, el tema era sacar el proyecto. Pero de todas maneras, no es tan malo para Rodríguez Larreta. No es tan malo. ¿Por qué? Porque esto se va a terminar judicializando, no cabe ninguna duda, y de alguna manera se especuló, de ahí la bronca de Máximo, se especuló con el tema que planteaba y que comentábamos el presidente del bloque del Frente de Todos. ¿Qué es lo que él dice? Primero, Massa no manejó a los aliados. El Poder Ejecutivo, mirando hacia la Casa Rosada y a la jefatura de gabinete, no cumplió con los aliados. Vos fíjate que hubo varios que venían votando a favor, entre ellos la mujer de Alfaro, del intendente de la capital de San Miguel de Tucumán, la diputada Ávila, que votó con Juntos por el Cambio, que se había ido de ese bloque, pero no le cumplieron al marido. Entonces dice, acá no cumplen. No hay una actitud, digamos, de fibra, de convicción, de combate en el peronismo porteño. Cuando él habla del peronismo porteño, hace una referencia como diciendo que se le van los ojitos a los peronistas porteños con los jefes de gobierno, o sea, haciendo referencia también a Macri y a Rodríguez Larreta, pero sobre todo con el actual jefe. ¿Por qué? Porque es la mirada de Cristina. Cristina considera que Alberto Fernández forma parte de una estructura política, junto con Marcela Lozardo, con Víctor Santamaría, con Juan Manuel Olmos, que conviven hace muchos años con el Tano Angelici, con la mesa judicial de Macri y con Rodríguez Larreta, y que son corresponsables de lo que ella llama el lofer. Entonces, imagínate la bronca que tienen respecto a este tema. Diga. Una que me dijo esta semana alguien que hace 30 años que trabaja, o dice por lo menos que hace 30 años que trabaja con Cristina Kirchner, dice, al peronismo porteño le salió gratis llegar al gobierno. Claro. No saben lo que pasamos nosotros los últimos 4 años, le falta compromiso, ¿no? O sea... Bueno, muy bien, gracias por esperarnos. Cecilia Bufflé nos prometió composición tema vacunas. Composición tema vacuna, porque hoy en Radio Rivadavia con Nelson Castro, en el programa en el que participo, Ginés González García anunció que Pfizer presentó la documentación para que se apruebe la vacuna en Argentina. Esa es la primera vacuna, la vacuna rusa todavía no se ha presentado, la negociación con la vacuna rusa no está cerrada, los documentos, los contratos no están firmados, aunque finalmente Ginés González García cree que la primera vacuna que va a tener va a ser la Sputnik. ¿Por qué? Porque Pfizer ya lo llamó y ya le avisó que la idea de que le pudiera entregar una primera tanda de dosis entre diciembre y enero quedó postergada. ¿Cuándo pasa eso? A la zona de febrero. No le dieron razones. ¿Qué sospecha el ministro de Salud de la Argentina? Que tiene que ver con la segunda ola en Europa y Estados Unidos, en el hemisferio norte, que esa segunda ola está poniéndole mucha presión de los países a los laboratorios para que le entreguen más cantidad de vacunas de la que le habían solicitado hasta ahora y que le puede generar complicaciones a los acuerdos que Argentina ya tiene cerrados para comprar las vacunas, porque los plazos se los empiezan a postergar. ¿Beto?
Sí, decíamos que en Juntos por el Cambio, a partir de esta situación tan conflictiva y la ratificación de que la ofensiva de Cristina y Máximo recién comienza y que probablemente tenga muchos otros capítulos, empieza a generar nuevamente un replanteo. Rodríguez Larreta lo demostró ayer, eso es lo que él va a acelerar o es lo que él interpreta salir con los botines de punta. Hay sectores que consideran que va a tener que extremarlo y empieza un debate, va a haber muchas reuniones en los próximos días en la sede de la calle Uspallata, veremos si la semana que viene se hace la reunión, la foto con Macri. ¿Por qué? Porque evidentemente hay sectores que consideran que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a tener que extremar y convencerse que no le va a quedar otra que ir a la confrontación aunque no quiera. Y ese me parece que es el dato importante. Ahora, estratégicamente, ¿qué es lo que dice también en el larretismo y sus aliados? María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio. Claro, porque ayer los halcones de la oposición no estaban. O sea, en la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta no estaba, obviamente. No los invitaron. Claro, No. Bueno, por eso digo, no estaban. Había diputados y senadores y sobre todo los presidentes de bloque. Ese es uno de los datos. Pero, por ejemplo, tuiteó Fernando Iglesias diciendo que a él no lo habían invitado. Tampoco estaba Miguel Ángel Pichetto, no estaba Patricia Bullrich. Que es la presidenta del PRO. Bueno, Patricia Bullrich es otro caso porque evidentemente empieza a ser un ruido para el larretismo y sus aliados más moderados. ¿Por qué? Porque ella está bien en las encuestas, a diferencia de Macri y de Pichetto, puede ser primer candidata en la Ciudad de Buenos Aires y muchos dicen, si hoy está posicionada y marca agenda, lo que puede llegar a ser el año que viene, después de un triunfo de 48, 50 puntos en un distrito que por más que se vaya a ganar, ella se recibiría de triunfadora. 30 segundos. 30 segundos. Mañana se presenta una billetera virtual de los bancos, ¿no? Pelea ahí por el mercado de los pagos digitales entre los bancos y Mercado Libre. Es modo contra Mercado Libre. Y Mercado Libre, Mercado Pago. Que haya competencia. Muy bien, absolutamente. Muy bien. ¿Quién gana seguro en el medio y a quién no han podido torcerle el brazo ninguno? Los gobernadores, porque lo que no ha logrado la presión de ninguna de los dos espacios, ni de Modo ni de Mercado Pago, es que se bajen las retenciones de ingresos brutos en los pagos digitales. Lo que necesitamos para que las pymes cobren con tarjeta y con transferencia es que bajen las retenciones. Nación las bajó con la ley PYME, sin embargo, los gobernadores fueron por ese espacio y se cobra muy fuerte la retención de ingresos brutos, sobre todo los pagos digitales. Bueno, 20 segundos, Beto. Sí, decíamos que a propósito de esta tensión, hay que seguir con atención en una estrategia que quieren implementar en Juntos por el Cambio, sobre todo los celestes, en relación al aborto. ¿Por qué? Porque, tratan de persuadir a los que están a favor de la despenalización del aborto, que sería ser funcionales a Alberto Fernández. Y que, por ejemplo, una idea que empieza a generar algunas adhesiones entre diputados y senadores de pañuelo verde de Juntos por el Cambio es la abstención pidiendo un plebiscito, que dado la utilidad política que le quiere dar el gobierno a este tema y la tensión reinante, lo mejor sería resolverlo con un plebiscito. Ideas que están dando vueltas en una Argentina que evidentemente se tensiona cada vez más. Juntos por el Cambio no quería usarlo políticamente. Bueno, vamos a hacer un corte y viene Carlitos Roberts, Carlos Raimundo Roberts. Ya venimos, no se vayan.